Estamos con Silvia Visconti a dos orillas y hoy nos va a hablar de México, ¿no es cierto, Silvia? Sí, buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Javier, y buenas tardes a toda la audiencia. En realidad viene a cuento de todo este tema que recién escuchaba con mucha atención, que tiene que ver con el tema de los asilos políticos y de cómo eso se relaciona con el capitalismo, con las presiones de Estados Unidos, con los gobiernos colaboracionistas. Si te acordás, Daniel, 2 programas atrás hablamos de la intervención de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente de Guatemala, de Jacobo Arbenz, allá por 1954. Y bueno, una vez que se consumó ese golpe de Estado, se desató en Guatemala una represión tremenda contra los sindicatos, las organizaciones políticas que habían apoyado las acciones del presidente. Todas ellas fueron declaradas ilegales. Hubo más de 5.000 campesinos que fueron a las cárceles. Los activistas rurales tuvieron que huir de sus comunidades porque fueron perseguidos. Cientos de campesinos y dirigentes sindicales rurales fueron asesinados. Y bueno, también la mayoría de los campesinos perdió las tierras que había obtenido por la reforma agraria, tierras que recuperó la United Fruit Company, obviamente. También fue cancelado el derecho a votar de los analfabetos. Eso perjudicó fundamentalmente a la masa campesina indígena, que era la que dejó de poder votar otra vez. Y también se anularon todos aquellos derechos que se habían obtenido por el Código del Trabajo y que permitía la sindicalización y le daba derechos a los trabajadores. Entonces, a partir de ese momento, se van a suceder en Guatemala golpes de Estado, fraude electoral, violación de los derechos humanos de una manera permanente, constante. Y también la resistencia a esos procesos va a dar origen a los movimientos guerrilleros que se van a dar en Guatemala a partir del 62, básicamente, con mayor fuerza. Y también esto tenía una contracara, que fue la profesionalización del ejército para la lucha contra insurgentes. Es decir, vemos que estas cosas se repiten en toda América Latina, ¿verdad? El golpe de Estado produjo inmediatamente la búsqueda de asilo político en masa, porque la Junta Militar, que estaba presidida por Castillo Armas, dictó una ley preventiva penal contra el comunismo, que facultaba a un comité de defensa que había sido creado por la propia CIA en julio del 54, le permitía a este organismo tener un registro organizado técnicamente de todas las personas que en cualquier forma hubieran participado en actividades comunistas, entre comillas, y poco después estableció la pena de muerte para las actividades de resistencia a la dictadura de Castillo Armas, porque bueno, también esa lucha contra la dictadura era considerada comunista. Así que en lo inmediato, centenares de personas buscaron asilo en 2 embajadas, la de México y la de Argentina, porque estos países habían sido los que se habían abstenido en la OEA de votar la cláusula contra el comunismo, una cláusula en una de las reuniones panamericanas. En momentos como el actual, como hoy, en que uno ve, a las Fuerzas Armadas de Ecuador ingresando a la Embajada de México para llevarse al vicepresidente de ese país asilado en la sede diplomática, y ahora también con este relato que hacía recién el compañero abogado, a mí me pareció que era importante ver qué sucedió en aquel momento con esas personas que se asilaron en estas 2 embajadas. Y hoy voy a empezar
por ver el caso de México. Pero antes de iniciar esta parte de la charla, los invito a escuchar un tema de un grupo muy especial, se llama Maix Nog, con la colaboración de Isaías Pérez, que habla precisamente del sentimiento de los guatemaltecos frente a estas situaciones en Guatemala. Vamos a escuchar entonces Guatemala no se vende. Buenísimo, vamos. Guatemala no se vende. Guatemala no se vende. Guatemala no se vende. No se vende. Guatemala se defiende. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se venden. Nuestros bosques y montañas no se pueden regalar. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se venden. Nuestros bosques y montañas no se pueden regalar. Y entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala se defiende. Y el futuro de nuestras hijas, entiéndalo, no se vende. Nuestros ríos y montañas no se pueden regalar. El futuro de nuestros hijos, entiéndalo, no se vende. Nuestros ríos y montañas no se pueden regalar. No se puede regalar. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala se defiende. Yo, solo nos tiraron guerra en vez de eterna primavera. Solo nos dieron 10 años de ser dueños de la tierra. Qué tontera la que había en el país en esos días, impulsada por los gritos generales y la CIA. Niños en compañía de armas y cadáveres. Lo único que nos queda es recordarlos en altares. Fueron de los héroes que defendieron con sus manos contra los delincuentes que mataban por bananos. A nuestros hermanos los sacaron hacia México cuando ejecutaron la llamada Operación Éxito. Mezclando los léxicos llegaron de todas partes con la intención de votar a Jacobo Arbenz, pero en todo el Guate, movimientos armados. El pueblo se enfiló porque ya estaba cansado. Todos organizados a la lucha en la montaña con el mismo ideal, impulsados por la rabia en busca de esperanza, de hijos, de padres indignados de ver sangre, muriendo en las masacres, aguantando hambre, lluvia y bombardeos. Los del gobierno comen y los que no se iban feo. Hoy hay más enredos, lo que pasa hoy en día. El miedo a los soldados, ahora es miedo a las pandillas. Como me gustaría que viviéramos un rato como se vivió del 44 al 54. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala se defiende. Ritmo de cumbia, ¿no es cierto? Sí, ese un ritmo de cumbia, sí. Que nosotros lo usamos para bailar, y me imagino que allá también. Seguro. Es una música muy tradicional. Viste que en toda esa zona de Centroamérica, bueno, está el vallenato, la cumbia, bueno, todo eso, la salsa, esa zona del Caribe, toda esa
esa música que es para bailar, pero que además de para bailar, además de que se baila, porque tiene que ver también con las tradiciones de las fiestas populares de estos países, ¿no? Y también, por lo tanto, con la lucha. Y además me gustó mucho esta versión de este grupo y conocer a este grupo, porque viste que fusiona esa música tradicional, el uso de elementos de viento, por ejemplo, con una música rapera, ¿no? Mucho más contemporánea, más de la actualidad, y me pareció que era realmente un tema muy lindo. Bueno, en estos días se ha hablado muchísimo de México y de la tradición de apoyo de México a los movimientos de cambio social en América Latina, ¿no? Y se citan los casos de Cuba entre 1959 y el 64, el de la República Dominicana en el 65, el de Chile entre el 70 y el 73, porque bueno, es bien conocida la defensa de México, la Revolución Cubana en los años 60 y la negativa contundente de romper relaciones diplomáticas con el régimen revolucionario de Castro, como hicieron todos los otros gobiernos latinoamericanos. Y también se recuerdan las vigorosas protestas de México a la ocupación de la República Dominicana por las tropas norteamericanas en el 65 y la ayuda de rescate que fue brindado al gobierno de Salvador Allende en los últimos meses de la Unidad Popular en Chile, a inicios de los 70. Bueno, se menciona la tradición de asilo de este país. En el Uruguay también tenemos la participación de México en el asilo de un contingente muy importante de uruguayos, sobre todo del Teatro El Galpón. Bueno, menos conocido, pero de igual importancia a esta trayectoria diplomática de la que se habla en estos últimos días, es la actitud de México con respecto al gobierno de tipo reformista de Jacobo Arbenz contra las acusaciones de comunista que los Estados Unidos le hacían. Entonces, mi intención fue indagar un poco en qué consistió esa defensa de México y en qué medida se inscribe dentro de esa tradición de apoyo a las fuerzas de cambio en América Latina, pero también cuáles fueron las limitaciones que tuvo México en esa situación. En 1954 estamos en plena época álgida, ¿verdad?, de la Guerra Fría, y el hecho de que el presidente Arbenz contara con el apoyo del Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista de Guatemala, y que permitiera que algunos dirigentes sindicales de esta corriente participaran en el gobierno, bastó para que la administración Eisenhower considerara que Guatemala era la avanzada del comunismo en América y que, por lo tanto, su gobierno representaba un peligro para la seguridad del mundo libre. Obviamente que en el centro estaba el tema del capitalismo, la reforma agraria que afectaba los intereses de la poderosa United Fruit Company. Pero bueno, el hecho de que coincidiera, además, esta reforma agraria con la huelga bananera de 1954 de los trabajadores de la misma compañía estadounidense, pero en Honduras, que fue una de las más violentas de la historia de aquel país, sirvió para aumentar los temores del contagio del experimento de Arbenz en los países vecinos. Así que la estrategia de los Estados Unidos implicó derrocar al gobierno de Arbenz y antes conseguir el apoyo latinoamericano para ello. Y bueno, con tal motivo, ya sabemos que se organizaron las fuerzas golpistas de Castillo Armas en Honduras y con el apoyo de Nicaragua y también de Cuba en ese momento, bajo la dirección de la CIA, se le bloqueó la venta de armas al gobierno constitucional de Guatemala, lo que forzó a este país a comprar armas de Checoslovaquia. Y entonces, bueno, se utilizó esas armas, que eran bastante viejas y poco usables, que obtuvo el país, Guatemala, de Checoslovaquia, para acusarlo directamente
como un país aliado de los comunistas. Así que 4 meses antes de la invasión, que ya estaba preparada, el secretario de Estado, Foster Dulles, del que ya hemos hablado, convoca a esa 10ª reunión interamericana en la ciudad de Caracas para introducir la resolución contra la intervención del comunismo internacional en el hemisferio, en el hemisferio americano. Si bien en la propuesta no se mencionaba explícitamente a Guatemala, era evidente que el objetivo primordial era crear un clima que habilitara y justificara la invasión que se estaba preparando. Así que el poder de Estados Unidos sobre Latinoamérica quedó clarísimo en la votación en esa conferencia, con 17 votos a favor, el voto contrario de Guatemala y las abstenciones de México y de Argentina. Los delegados mexicanos, en su discurso, dejaron en claro que rechazaban la idea de una agresión comunista internacional, insistiendo en que la intervención comunista no podía definirse así de manera abstracta y que si se establecía en América un régimen comunista nacido de legítimas aspiraciones del pueblo, sería reprobable cualquier acto en su contra, porque eso violaría el principio de no intervención de los estados. Y aprovecharon para subrayar el hecho de que la mejor defensa para la democracia era inseparable de una efectiva política de bienestar económico y justicia social destinada a elevar el nivel de vida de los pueblos. En esta reunión, los países latinoamericanos estaban en busca además de apoyo económico de Estados Unidos para resolver los problemas de la crisis económica que en América Latina empieza precisamente en la década del 50, después de terminada la guerra de Corea, ¿no? Allí se incentiva la crisis. Bueno, el discurso fue muy rotundo, pero la abstención, en vez de votar en contra, la abstención fue una respuesta tibia. Cuando se produjo el golpe de Estado en Guatemala, México no emitió ningún comunicado contra la intervención, pero recibió a 318 refugiados, entre ellos al presidente Arbenz y su familia, al vicepresidente, a varios miembros del Partido Comunista de Guatemala y a otros dirigentes de la izquierda. La recepción que le acordaron fue, sin embargo, muy distinta a la que México le había dado en tiempos de Lázaro Cárdenas a aquellos que venían de la Guerra Civil Española. En este caso, digamos, había toda una política de gran fuerza de la derecha en México. El gobierno mexicano tenía muy escaso margen de acción frente a los Estados Unidos, pero sobre todo frente a las fuerzas internas de derecha que estaban contagiadas, digamos, de esa política anticomunista del macartismo, ¿verdad? El partido de gobierno, el PRI, vivía además un conflicto interno entre los partidarios de Cárdenas, los cardenalistas, y los anticardenistas. Así que, bueno, los exiliados encontraron ese clima, el apoyo de Lázaro Cárdenas, que fue su más importante defensor, pero a pesar de que tenía un inmenso prestigio, era insuficiente para contrarrestar estos vientos de anticomunismo que soplaban entre los sectores de la derecha en el país. Para comprender de alguna manera la defensa relativa que hizo México de Guatemala, en especial en la OEA, hay que tener en cuenta que en ese año 54 la moneda mexicana tuvo una fuerte devaluación y además Estados Unidos deportó de manera masiva a 2 millones de trabajadores mexicanos de Estados Unidos, porque allí había también una recesión económica provocada por el fin de la guerra de Corea. Así que no era el mejor momento para ir demasiado lejos en la oposición a la política norteamericana. México se enfrentó a lo que los estudiosos de su historia llaman el dilema permanente del país en materia de política exterior. Es decir, saber hasta qué punto
se puede salir a la defensa de la no intervención, pero sin contrariar demasiado a los Estados Unidos. Bueno, en este contexto, la llegada de guatemaltecos en busca de refugio a la embajada mexicana generó una fortísima propaganda anticomunista en Guatemala. La opinión pública empezó a ser bombardeada diariamente por los partidos y sectores de la derecha, con denuncias en la prensa contra el gobierno, el propio gobierno mexicano, y lo que se llamaron las células rojas, que supuestamente estaban incrustadas dentro del gobierno mexicano, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Hacienda. Las autoridades, en especial el presidente de México, buscó tranquilizar a la opinión pública, asegurando que estaban atentos a los movimientos de los comunistas mexicanos y extranjeros, que tenían los expedientes completos de cada uno de ellos y que el gobierno en cualquier momento podía extirpar la penetración comunista y paralizar cualquier acción que estos emprendieran. El presidente Ruiz Cortines extraditó en esa época a por lo menos unos 30 guatemaltecos para que fueran juzgados en su país. Al igual que hoy dicen los ecuatorianos, el motivo era que tenían causas abiertas por delitos comunes en Guatemala. De todas formas, de esto se supo poco en México, porque el presidente mexicano pidió discreción, aduciendo que la opinión pública mexicana era muy suspicaz y miraba con desconfianza a todo gobierno, y en especial al gobierno de Estados Unidos, cuando quería colaborar con ellos en materia de seguridad interna. Bueno, no obstante esto, una parte importante del pueblo mexicano manifestó su solidaridad con Guatemala a través de marchas y manifestaciones que contaron con la presencia de destacadas figuras populares de aquel entonces, como Frida Kahlo, que en silla de ruedas participó en la manifestación contra el golpe apenas 11 días antes de morir. La actividad solidaria con Guatemala fue muy fuerte de parte de las organizaciones de izquierda y de los sindicatos, cosa que también pasó en otros países de América, como en Uruguay y también en la Argentina. Ello posibilitó que los exiliados pudieran reorganizar las actividades de resistencia y que algunos de ellos, contrariados por este clima también contradictorio de México, optaran por buscar otros destinos para su exilio permanente, como fue el caso del propio expresidente de Guatemala, que se exilió en Suiza primero y después siguió por nuestra cantidad de países, también estuvo en el Uruguay exiliado. En definitiva, las posibles sanciones económicas y el temor al costo que pudiera representar para México y para otros países de América cualquier apoyo al gobierno de Guatemala se hizo sentir en ese momento. Eisenhower lo había dicho: cualquier desvío de la visión estadounidense del orden mundial apropiado era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y para el equilibrio del poder global. Estados Unidos tiene el derecho de corregir este mal comportamiento. La intervención en Guatemala fue una advertencia y un recordatorio de Estados Unidos a los latinoamericanos, pero también y en especial a México, de que su bienestar, su tranquilidad, dependía de una relación armoniosa con Washington. Cuba, poco tiempo después, rompería esta situación, pero las intervenciones no se detuvieron y siguieron estando a la orden del día. Y bueno, con esto quería contarles un poco cómo había sido esa actitud, digamos, dubitativa que en ese momento tuvo México. Y en la próxima les voy a contar un poco cuál fue la actitud del peronismo.
que era quien estaba en el gobierno, frente a los asilados de este país hermano. Y también las repercusiones en Uruguay. Sí, recién hace un ratito hablábamos con Horacio, creo. Ese año 54, la Guerra Fría, el macartismo, fue la época de pleno esplendor del imperialismo norteamericano. Sin duda. Pero han pasado solamente 70 años. ¿Cómo se han acortado los tiempos de hegemonía de los imperios? ¿Cuánto duró el Imperio Romano? Siglos. Y no sé, y España, ¿cómo es que no se ponía el sol? También, por lo menos 3 siglos. Inglaterra, 2 siglos. No sé. Bueno, cada vez los periodos de duración de los imperios se achica dramáticamente para los imperios, por suerte para los pueblos. Es así. Lo terrible es en el mientras tanto, sí, las situaciones nos hacen cagar terribles y cada vez más crudas que viven los pueblos, ¿no? Desastroso. Bueno, estamos justo 20 horas, así que en horario, Silvia, nos vamos hasta el próximo lunes con 2 orillas, con todos los fuegos, y bueno, volveremos con aires renovados para seguir combatiendo contra el capital y el imperialismo norteamericano y sus lacayos. Frase antigua pero remozada. Hasta el lunes. Hasta el lunes.